mi siguiente invitado tiene que ver con dinero público. Está con nosotros Publio de Gracia, él es director general de ingresos. Hay una nueva amnistía, Publio. Bienvenido como siempre aquí a Next Noticias. Gracias, Fernando. Siempre un gusto estar contigo y con tus televidentes y oyentes. Más que amnistía, Fernando, es una ley de regularización tributaria. Existen un menú de opciones para que los contribuyentes puedan escoger cuál es su mejor opción o posibilidad para regularizarse. La primera opción, si ustedes tienen un pleito, un litigio con la Dirección General de Ingresos en estos momentos, pueden solicitar a través del correo electrónico apex@dgi.mef.gov.pa su intención de llegar a un pacto, un acuerdo con la Administración Tributaria para poner fin al proceso. Es decir, Fernando, si tú actualmente tienes un litigio, un pleito, por ejemplo, de $100,000 con la Administración Tributaria y tú dices, mira, yo creo que debo pagar, yo pago 60, $65,000 y te propongo pagar a la DGI $65,000 y la DGI dice, mira, yo creo que es lo mejor y podemos cerrar este proceso, lo hacemos. Se recauda y se termina el proceso. Y se termina el pleito. La segunda opción es, hay una amnistía. La amnistía de todos los tributos que tengan algún tipo de interés, recargos y multas. Del 14 de noviembre hacia atrás, tienes la posibilidad de, si pagas el nominal, de condonar intereses, recargos y multas en un 100%. La tercera opción, si tienes una multa por facturación, no entrega el informe de planilla 03, no entrega el informe de ventas, etcétera, 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 tienes un 60% de condonación de la multa. Wow. Es decir, que si tú debes una multa de $1,000 y pagas y solamente tienes que pagar los $400 hasta el 31 de diciembre. Pero aún, si no puedes pagar el total, puedes llegar a un acuerdo hasta 48 meses para que puedas cumplir poco a poco tus obligaciones pendientes. Bueno, ya por lo menos, y hablando de mi entrevista anterior, ya por lo menos en recaudación llegamos a los niveles prepandémicos. Fernando, si uno compara octubre de 2019, octubre de 2022, octubre del 2022 es mejor que el año 2019. Hay una serie de variantes también que considerar y que todavía hay un debate, ¿no? De la inflación, que le pasa estoy viendo en redes sociales. Pero bueno, por lo menos los números te hablan en que las cosas están bastante, mucho mejor. Claro. Todavía hay un espacio, Fernando, por ejemplo, el presupuesto, estamos 4.5 por debajo del presupuestado, esperamos cerrar el año mejor y lograr el presupuesto, pero las cosas comienzan a estar mejor. Igual, Fernando, comparando con el 2019 tampoco es justo porque el año 2019 ya veníamos una desaceleración económica que producto de algunas gestiones que quizás debatíamos en su momento del gobierno anterior, pero por lo menos, Fernando, ya estamos a niveles antes de la pandemia, lo cual es un éxito del país. Porque hay algo que, ¿sabes? La gente cree que el presupuesto del Estado siempre es balanceado. Es un presupuesto que tiene deuda, tiene ingresos, no solamente tributarios, sino de las empresas paraestatales, el ingreso del canal. Es decir, es una especie de portafolio de muchas cosas. No es tan sencillo como el presupuesto familiar de uno, de que, bueno, lo que no consigo, no lo utilizo. Aquí sí hay parte de esa distribución y dentro de lo que hay, pues, ¿qué porcentaje de ese presupuesto tiene que financiarse a través de impuestos? Mira, Fernando, es importante que la primera recaudación de ingresos que tiene la República de Panamá es a través del impuesto sobre la renta, luego el impuesto del ITBMS y luego viene el Canal de Panamá. El impuesto, los ingresos tributarios representan más del 60% o alrededor del 65% de los ingresos ingresos corrientes, por llamarlos así. Sí. Que el presupuesto de 2023 tiene un aumento del 10.8% en comparación con el año 2022, lo cual nos pone un reto más grande para el próximo año de la Administración Tributaria. Obviamente depende también de la recuperación económica, que los contribuyentes tengan más capacidad, por ejemplo, en declarar mejores rentas en sus estimadas, en fin, es producto. Pero también, Fernando, es importante siempre a los televidentes mencionar que el presupuesto no es una caja donde hay una plata o una bóveda, ¿no? Tenemos cierta percepción, no, que el gobierno tiene la plata y no. Sí. Eso de los ingresos que pagamos los impuestos se utilizan entonces para eso. Entonces, pero también hay un gasto. Entonces ya viene la parte del presupuesto, de cómo se utiliza ese dinero. Y muchas veces, Fernando, pasó y por eso es injusto decir que el ministro Alexander endeudó al país. Durante la pandemia, la única manera que tenía el país de tener recursos
para poder atender, comprar vacunas, para poder atender la emergencia sanitaria, era a través de la deuda, porque los ingresos cayeron de manera muy significativa y Panamá Claro, no si tiene una dotábamos, máquina. claro, Panamá, como otros países, por eso es producto, si uno analiza la región o el mundo, La inflación por eso de los la otros inflación países se debe a es eso. producto de que imprimieron más billete, por llamarlo así. Bueno, la inflación no solamente, sino una inflación que estamos heredando de Estados Unidos también. Por la impresión también de mucho dinero. Exacto, nuestro sistema pasa por lo que pasa en Estados Unidos. Así que definitivamente el dólar está muy fuerte a nivel de global. Recientemente he tenido oportunidad de viajar y como el dólar, por ejemplo, por eso también encarece nuestros productos cuando exportamos. Así que es un balance que hay que ver cómo en la economía, en la política económica, uno estudia y uno desarrolla a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Porque hay algo que también poco le estamos prestando atención y es el aumento de los tipos de interés, que eso va a provocar un aumento del servicio de deuda. Claro. Ya se tiene calculado cuándo va a ser en el 23 ese aumento del servicio debido al aumento de intereses. No tengo ese número, Fernando, en estos momentos, no te quiero mentir, pero también recientemente el ministro de Economía y Finanzas realizó una emisión nuevamente Sí. y un proceso internacional donde mucha gente, oye, nueva deuda, no, sino que lo que se está buscando es garantizar en un mundo tan, en tiempos tan turbulentos, por llamarlo así, se tiene que garantizar por lo menos que ese porcentaje de lo que hay que pagar en la deuda no vaya a cambiar en el futuro, sino garantizar que lo que actualmente se contrajo pueda garantizar también ese tipo de interés a futuro. Porque ¿no? hay mucho swap, hay mucho cambio de deuda de corto plazo por deuda a largo plazo. Eso también se está haciendo mucho y Tú eres economista, sabes mucho más. Digo, mucha gente habla de eso, de que nueva deuda más. No, lo que estás haciendo es cambiando papeles nada más. Eso es lo único que se está haciendo. Exacto, la economía del mundo, Fernando, tú que eres un hombre que lees mucho y que está muy atento a las noticias internacionales, el mundo está en una situación muy difícil. Muy difícil. Muy difícil y la economía está en una situación muy volátil, cómo están disparados todos las monedas, cómo se han devaluado. No creo, ya el tema del COVID, aunque hay una sexta ola y el COVID sigue latente, pero ya el tema relacionado con el impacto de las situaciones producto del COVID y también de la guerra, están creando una situación económica muy difícil en el planeta y que requiere que el gobierno y la República de Panamá como Estado Sí. tome decisiones en el presente. A veces la gente critica mucho y lo puedo entender, Fernando, pero Claro. pero hay que tomar decisiones para garantizar el presente para que pueda haber un mejor futuro. ¿Qué pasa, por ejemplo, y es un ingreso importante, de llegar al acuerdo con la mina? Esto, obviamente, pues, es un ingreso extra que se va a tener, ¿no? Mira, dentro de nuestra proyección Sí. tenemos que ser muy respetuosos. Como no hay algo Acuerdo definido todavía. en estos momentos, hay un preacuerdo, hay conversaciones y se puso hasta el 14 de diciembre para cerrar esto. Nosotros en el presupuesto no los tenemos. Ah, no. No, eso no está en el presupuesto. Eso sería ingresos adicionales. Por lo que, Dios mediante, si eso se debe cerrar, porque el presidente puso ya la fecha y el equipo negociador y también los señores de la minera saben que el 14 de diciembre se debe llegar al acuerdo correspondiente, eso sería un ingreso adicional, lo cual sería también beneficioso para el país, porque obviamente eso no se tiene y no podemos ser irresponsables no lo metieron en el en presupuesto. incluirlo, exactamente. Bueno, que eso es una noticia que incluso es una buena noticia si se logra ese acuerdo para el próximo año. Totalmente, es Totalmente. una noticia positiva para el país, como lo hemos hablado, Fernando, aquí en este momento y hemos estudiado que no hay que aumentar impuestos. Eso era otro porque se especuló mucho diciendo de que se iba a haber un aumento Mira, de impuestos. no hay, y nosotros hemos estudiado eso, en los próximos años no debería haber, porque primero tenemos que revisar los incentivos, los beneficios fiscales, actividades como esta gran actividad, Fernando, que tampoco es justo criticar en 1998, 99, cuando se firmó ese contrato, éramos un país que estábamos recientemente saliendo No, de y una situación industria que estaba en complicada, cero. en cero, pero cuando uno va a Asia, Japón, China, Corea y todos estos países se benefician de nuestro cobre. Y no es justo que la República de Panamá con los recursos no esté obteniendo lo que se merece, por lo menos lo que se merece. Y es Claro. justo la negociación y en beneficio del país. Así que con estos recursos, revisando incentivos, algunos beneficios que ya hay que corregir,
siendo más eficiente en la recaudación, creo que podemos sostener un poco más esto. Creo que en un futuro, Fernando, sí debemos revisar, ya le tocará al próximo gobierno, dejaremos algunas ideas en borrador. Se debe hacer reforma tributaria. Reforma tributaria no necesariamente significa aumentar impuestos, pero sí simplificarlo, hacerlo más fácil, revisar algunas cosas. También, Fernando, hay otras cosas que pudiesen analizarse, actividades que probablemente puedan contribuir más, pero la clase media, la clase trabajadora, no se merece y no debería existir desde mi punto de vista, de mi línea de pensamiento. Ya corresponderán a los futuros actores a tomar las decisiones correctas. Porque, por ejemplo, para ustedes debe haber sido un baldazo de agua fría lo ocurrido con los incentivos fiscales al turismo. El presidente veta, va a la Asamblea y sale una ley que más o menos dice lo mismo que había vetado el presidente. Sí, nosotros tenemos la línea del presidente y del Ejecutivo de que la política relacionada con el incentivo turístico en este momento y producto de la pandemia ya no es la línea correcta, por llamarlo así, o la que estratégica, por mejor llamarla de esa manera. Aunque evidentemente nosotros sí habíamos revisado y tenía también un componente, porque tampoco es justo, Fernando, atacar al sector turístico y a la intención que se tenía o se tiene detrás de incentivar, atraer inversiones, principalmente en las áreas necesarias y de polos turísticos. Así que creo que se condenó anticipadamente, no se entendió, quizás había que hacer alguna revisión, como al final se mejoró la ley, pero bueno, producto de las situaciones de las protestas y quizás un poco de incomprensión, el presidente Cortizo decidió mejor proponerle a la Asamblea. Reconocemos y respetamos el derecho que tiene la Asamblea en el balance del poder en pensar las cosas diferentes. Está en manos del presidente el veto o no. Bueno, ley de regularización tributaria. ¿A dónde se puede llamar o solamente es por correo electrónico? Puedes hacerlo, Fernando. Ya tenemos a través del sistema iTax 2 la posibilidad de que puedan condonar intereses, recargos y multas, también relacionadas con las multas por no presentación de informe. En relación con los acuerdos, tienen que escribir a través de apex@dgi.mes.gov.pa, pero también a través de nuestra página web, redes sociales, pueden también estar informados. Sí. Son 50 días, Fernando, hasta el 31 de diciembre, que tienen todos los contribuyentes. Fernando, sí hacemos un llamado de atención. Luego de todos estos alivios, todas estas opciones, el que no llega a por lo menos concertar un arreglo de pago, decir, quiero pagar poco a poco en 48 meses, ya nos toca a la Administración Tributaria ejercer el control coactivo. Y no se trata de llamar a ejercer amenaza o llamar atención, sino que es deber de nosotros también hacer ese llamado y buscar la manera de recaudar los impuestos. Hemos buscado la manera necesaria de que ustedes puedan tener el cóctel de oportunidades. Aprovéchenlo, por favor, hasta el 31 de diciembre de este año. Así es, Publio de Gracia, director general de Ingresos y esta nueva ley de regularización tributaria.